Hola, hoy voy a hablarte del trastorno por estrés postraumático. Es una de las manifestaciones más duras de la ansiedad. Cuando hablamos de trauma, probablemente se te han venido a la cabeza automáticamente imágenes relacionadas con guerras, desastres naturales, atentados y por supuesto que sí, todos estos ejemplos son traumas con T mayúscula. Pero voy a hablar también hoy y darte algunas claves sobre los traumas con T minúscula. Y son todas aquellas situaciones en las que hemos vivido o experimentado negligencia de una manera repetida, abuso, maltrato psicológico, humillaciones, porque todas estas experiencias, aunque no dejan cicatrices visibles, son heridas profundas que marcan a la persona para el resto de su vida. Imagina que estás caminando tranquilamente por la calle y de repente escuchas el motor acelerado de una moto. En ese momento te llevas un susto increíble y o bien saltas y te vas corriendo o a lo mejor hasta te quedas congelado. ¿Qué es lo que está haciendo tu cuerpo? Reaccionar y revivir aquel accidente que tuviste hace años y que pasó ya hace mucho tiempo, pero que ahora mismo para tu mente y para tu cuerpo es como si estuviera sucediendo en el presente. El problema es que tu cuerpo no sabe que aquello ya ocurrió y entonces lo que hace es revivir el trauma. Y esto es como funciona. El recuerdo no es algo del pasado, es un presente eterno. El trastorno por estrés postraumático realmente es una alteración psicológica que puede surgir después de haber vivido o presenciado un evento traumático. Puede ser un accidente o una agresión, quizá no lo sufriste tú, pero lo viste muy de cerca, fuiste testigo de aquello. Y de aquella manera esa situación implicó una amenaza real, realmente, para tu vida o para tu integridad. Lo que lo caracteriza es una respuesta muy intensa, ya sea de miedo, de impotencia, de terror. El caso es que esa respuesta ha permanecido en el tiempo y está afectando a tu funcionamiento diario. La persona se siente todavía amenazada, aunque el peligro ya haya pasado. Es como si el cuerpo y la mente no pudieran registrar que aquello ocurrió en el pasado. Si los síntomas duran más de un mes y afectan significativamente a la vida diaria de la persona, lo estamos considerando trastorno de estrés postraumático. Si de lo que hablamos es de que toda esta sintomatología abarca un mes, podríamos hablar de un trastorno por estrés agudo y después la persona se recupera y repara esa situación donde se ha sentido amenazada. ¿Cuáles son los síntomas comunes? Mira, el trastorno por estrés postraumático no se manifiesta de la misma manera en todas las edades. Voy a hacer diferencias entre cómo lo puede vivir un adulto y cómo lo puede vivir un niño o un adolescente. Por ejemplo, en niños y adolescentes los síntomas pueden adoptar otras formas distintas y pueden llegar incluso a pasar desapercibidos si se confunden con mal comportamiento, con conductas disruptivas, con problemas escolares. Entonces hay algunos síntomas que siendo comunes tienen una manifestación diferente dependiendo de la edad. Pero el primer síntoma que es común en un trastorno de estrés postraumático es la reexperimentación. ¿Cómo se manifiestan adultos? Pues a través de flashbacks o, digamos, revives el suceso como si estuviera ocurriendo en el presente. Tienes pesadillas persistentes. Son recuerdos intrusivos y, por supuesto, no deseados que de repente aparecen incluso años después de que haya ocurrido esa experiencia. Estos recuerdos no son simples memorias, son vivencias corporales, son muy intensas, son situaciones, imágenes que te invaden y que te desbordan emocionalmente, incluso físicamente. En niños y adolescentes la reexperimentación se manifiesta de una manera diferente. Lo que tenemos es que en lugar de verbalizar estos recuerdos o de tener pesadillas, muchas veces los niños lo que hacen es reproducirlo con dibujos, reproducen ese trauma a través de dibujos que van haciendo, a través otras veces de gestos, de frases, de comportamientos que están repitiendo, no de una manera consciente, pero que lo que hacen es relacionarse con aquella experiencia que vivieron.
en lugar de recordar claramente el suceso, el cuerpo lo que hace es revivirlo a través de esas sensaciones físicas que no tienen una explicación aparente. Otro de los síntomas comunes es la evitación y el embotamiento afectivo. En adultos se manifiesta a través de alejarse de personas, de lugares o de situaciones que recuerdan al evento. Se intentan evitar pensamientos, sensaciones, sentimientos que están relacionados con aquella experiencia. También podemos encontrar falta de interés en actividades que antes eran significativas. Hay una especie de desconexión emocional, de apatía, de dificultad para volver a sentir alegría, amor, tranquilidad. Los niños lo que pueden evitar son personas o lugares sin saber explicar muy bien por qué. También pueden aparecer emocionalmente desconectados, desganados, pueden parecer poco expresivos. Algunos pierden interés en el juego, en el colegio, en sus amigos o en las actividades que antes les hacían disfrutar. Y es frecuente que se retraigan o que se vuelvan excesivamente dependientes de una persona o de una figura de apego de algún adulto con quien se sienten seguros. Hay también alteraciones cognitivas y emocionales. En los adultos se manifiesta a través de la culpa, del autorreproche, a veces también de la vergüenza. Hay creencias disfuncionales, como por ejemplo el mundo es un lugar muy peligroso o completamente peligroso y yo soy incapaz de protegerme a mí mismo. Otras veces hay pérdida de confianza en las personas, se cree que toda la humanidad es cruel, sobre todo si se han sufrido abusos, tortura, traiciones, y se destruye una base social, que es la confianza en el otro. En el caso de niños y adolescentes, lo que pueden asumir a veces es la culpa por lo que ha ocurrido, incluso cuando, por supuesto, esto no tiene ningún sentido lógico, pero el niño puede decirse a sí mismo frases como esto fue culpa mía, o esto es porque me lo merezco, o podía haber hecho algo para evitarlo. A veces aparece vergüenza o miedo, pero realmente lo que se ve también mucho es rabia y tristeza. A veces se disfraza de apatía o como de una conducta desafiante, ¿no? Además, uno de los efectos invisibles que son muy frecuentes en el trauma infantil es el deterioro de la capacidad de confiar en los demás. El niño o el adolescente puede verse muchas veces extremadamente desconfiado o hipervigilante. A veces muestra una necesidad extrema de aprobación y es frecuente que tengan dificultades a la hora de regular sus emociones o de establecer vínculos con otras personas. Sobre todo, también tienen dificultad en interpretar adecuadamente las intenciones de los demás. Hay otro síntoma que es la hiperactivación fisiológica. Esto en adultos se manifiesta a través del insomnio, por ejemplo, de la dificultad para concentrarse. También se puede ver al adulto muy irritable, con explosiones de ira, sobresaltado, como muy exagerado a veces en sus reacciones. Pero sobre todo lo que vamos a ver es una hipervigilancia constante. Es como si el peligro pudiera aparecer en cualquier momento o estar detrás de cualquier esquina. En la infancia lo que ocurre es que el trauma se expresa muchas veces a través del cuerpo. Entonces hay dolores de tripa, dolores de cabeza, vómitos sin causa médica, hay alteraciones del sueño, se pueden tener también terrores nocturnos y también se pueden experimentar regresiones, como si el niño volviera a tener una edad, como si fuera más pequeño, puede volver a mojar la cama, puede otra vez volver un poquito a cuando era pues más pequeño, a tener una conducta más impulsiva a veces o más regresiva. En los adolescentes esto puede ir acompañado de conductas de riesgo, por ejemplo, pues consumir ciertas sustancias o conducir a ciertas velocidades, tener desafíos y retos con otros, pares de su edad y sobre todo también tener problemas con la autoridad, ya sea con las figuras de sus cuidadores o con, por ejemplo, la policía, etc. Hay otros dos efectos muy importantes en el TPT que son las respuestas con las que el cuerpo se manifiesta. Por ejemplo, estoy hablando de disociación y de somatización. Cuando una experiencia traumática desborda la capacidad de la persona para integrarla emocionalmente, hay una escisión de la conciencia. Esta fragmentación
impide que la experiencia traumática se integre en la narrativa de la persona. Es decir, la persona ya no puede contar su historia de una manera unificada porque aparecen vacíos, confusiones o partes incluso que la persona no reconoce, no recuerda haber vivido. Es como si fueran o hubieran ocurrido en una vida separada. Aquí es donde entra la disociación. La disociación puede presentarse de muchas formas, desde el embotamiento emocional hasta la sensación de estar fuera del cuerpo. O, por ejemplo, también puede haber amnesias parciales o compartimentos estancos. Todo esto es un mecanismo de defensa, porque la mente se desconecta del dolor para poder sobrevivir. Lo que pasa es que a largo plazo esto tiene un precio muy alto. Por otro lado, cuando la emoción no se puede simbolizar ni procesar, pues muchas veces se manifiesta en el cuerpo. Esto es lo que se conoce como somatización. Estoy hablando de dolores crónicos, problemas digestivos, contracturas, taquicardias sin una causa médica clara. Todo esto podrían ser señales de un trauma no resuelto, porque a veces el cuerpo duele de tanto aguantar. El otro efecto muy profundo que provoca el trauma es la alteración del sentido de identidad. El trauma y la identidad, es decir, lo que ocurrió en el pasado, afecta a quien soy yo hoy en el presente. Según la teoría de la identidad narrativa, las personas construimos nuestra identidad a partir del relato que hacemos sobre nuestra vida. Pero cuando el trauma rompe este relato, irrumpe de una manera en la que es tan discordante lo que me ha ocurrido con lo que era mi vida y mi historia hasta ese momento, yo ya no puedo seguir contando la historia igual. Entonces, a veces ni siquiera puedo contarla. El trauma afecta la coherencia de la experiencia consciente. Desde la neurobiología, nuestro cerebro lo que nos está diciendo es que necesitamos mantener una experiencia coherente y continua de quiénes somos. Cuando eso se rompe, la persona siente que no es la misma o que ha perdido partes de sí. Incluso puede pensar que ya no puede fiarse de su propia percepción o de sus recuerdos. A veces dice, yo no sé si esto me pasó o no me pasó. Esto es especialmente grave cuando el trauma ocurre en la infancia, porque en esa etapa lo que estamos haciendo es formar nuestra identidad, nuestras estrategias de regulación emocional. Entonces, si el entorno en el que hemos vivido es un entorno o era un entorno negligente, abusivo, caótico, donde el niño ha tenido que aprender a desconectarse para sobrevivir, esto ha podido generar alteraciones en su desarrollo emocional y cognitivo, afectando a su vida adulta. Quizá te estés preguntando si todos los traumas son iguales. La respuesta es no. Hay traumas únicos, como por ejemplo un accidente o una agresión puntual, y hay traumas complejos, que son repetidos, prolongados y que además ocurren en el contexto de relaciones significativas. Por ejemplo, un niño o una niña que crece en un hogar abusivo o negligente es víctima de un trauma complejo. Estos traumas dejan una huella especialmente profunda, de manera que la persona va a tener a veces dificultades en cómo se relaciona consigo mismo o consigo misma y con los demás. El trauma complejo afecta al sistema de apego, es decir, como se produce en el vínculo y genera patrones desorganizados en la relación, es muy frecuente que estas personas oscilen entre la necesidad intensa de conexión con otros, pero al mismo tiempo con un miedo paralizante porque pueden sentirse heridos como ya lo fueron en el pasado. Entonces, el trauma relacional no solamente genera desconfianza en el otro, sino también en uno mismo y en los vínculos. ¿Y qué pasa con la memoria? El trauma altera el funcionamiento de la memoria. A veces los recuerdos traumáticos quedan grabados con tanta fuerza que aparecen una y otra vez. Es como si el suceso estuviera ocurriendo o estuviera en bucle en el presente. Otras veces lo que ocurre es que el recuerdo queda fragmentado o incluso inaccesible. Esto no significa que la persona lo invente o que lo suprima voluntariamente. Significa que el sistema nervioso no ha podido integrarlo. Desde la neurobiología se explica cómo se ha activado un sistema de defensa que impide procesar el recuerdo como
algo del pasado. El cuerpo sigue reaccionando, como te he dicho al principio, como si el peligro siguiera existiendo, estuviera aquí en el presente. Por eso es tan importante que en la terapia no nos limitemos a hablar solamente del trauma, sino que ayudamos a procesarlo desde el cuerpo, desde la emoción y desde la conexión. Si te preguntas causas o factores de riesgo, vamos a hablar. Primero hay que hacer una diferencia acerca del tipo de trauma. Cuanto más violento, más inesperado o más personal, como puede ser una agresión, es el trauma, más impacto tiene. Otro factor que es muy importante es la duración. Los traumas crónicos, por ejemplo el maltrato, el abandono, tienen mucho más riesgo de dejar secuelas duraderas. Hay un tercer factor que es la edad. ¿Cuándo ocurrió? La infancia es un periodo crítico, es donde se están formando los cimientos del yo. Entonces, un trauma en esa etapa puede dar lugar a lo que hemos hablado antes del trauma complejo. Hay otro factor que es importante, las redes de apoyo. La presencia o ausencia de vínculos afectivos estables es clave en la recuperación. La historia previa que tiene la persona, por ejemplo, es una persona con antecedentes de trauma, con antecedentes de ansiedad o de depresión, eso la expone más, la hace más vulnerable, es un factor de riesgo. Y hablamos también de percepción de vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Sentirse indefenso, no haber podido protegerse o no haber recibido ayuda es un detonante clave del trastorno de estrés postraumático. Es decir, la vivencia de no haber estado a la altura del peligro, aunque eso no sea cierto, deja una huella profunda. Para resumírtelo en una metáfora, como he hecho en otras ocasiones para explicar cosas, el TPT es como tener una alarma contra incendios que está activa continuamente en el cuerpo. Entonces, aunque no vea humo, la alarma está continuamente encendida. Imaginaros, aunque el fuego se apagara y el humo ya no existe, la alarma sigue activa y funcionando. Te voy a dar un ejemplo de un hombre, por ejemplo, con 38 años que sufrió un ataque con violencia hace un tiempo y aunque el ladrón fue detenido, desde entonces esta persona no puede ya caminar sola por la calle o salir de noche, tiene pesadillas, taquicardias y además siente muchas veces como que alguien estuviera caminando detrás de él. Todo su sistema nervioso sigue activado, como si estuviera todavía en peligro. No ha podido archivar lo que ha sucedido. Su cuerpo sigue congelado, como estuvo en aquel instante. ¿Cómo se trata el TPT? Mirad, hay diferentes psicoterapias que están basadas en la evidencia, pero la número 1 para tratar el trauma es la terapia EMDR. Es una terapia, existen otras, pero es la que tiene más validación científica, más evidencia y ha demostrado más eficacia en el tratamiento del estrés postraumático. Trabaja desde una perspectiva integradora. Esto significa que incluye el cuerpo, la emoción, la cognición y también el sistema de creencias. Entonces, ¿cómo se realiza? Es a través de movimientos oculares o estimulación bilateral. Algunas veces no se hace la estimulación bilateral ocular, se puede hacer también física, pero lo que hace es que permite que los recuerdos traumáticos se reprocesen de una manera adaptativa. Es decir, no está borrando el pasado, lo que está haciendo es colocar los recuerdos en la red neuronal donde toca, que es en el pasado. Además, no se trata de eliminar síntomas, sino de recuperar la capacidad de confiar otra vez, de vincularse y de vivir con sentido. En los casos de trauma complejo, el tratamiento es más largo, es más cuidadoso, incluye fases de estabilización, hay trabajo con partes que están disociadas y se trabaja mucho en la construcción de una narrativa que es vital y coherente. Es muy importante cuidar el cuerpo, cuidar el vínculo y cuidar la historia. Una persona con TPT no necesita solamente hablar de lo que ocurrió, necesita recuperar la seguridad corporal, la regulación emocional y el sentido de la historia, de su historia. Necesita entender que sus síntomas tienen sentido, que no está rota, sino herida, y que esa herida puede sanar. El trauma no define a una persona,
Lo que define es cómo logra recomponerse, con ayuda, con apoyo, con tiempo, porque incluso cuando todo parece fragmentado, hay una parte dentro de nosotros que está buscando ese sentido y esa parte merece ser escuchada. Como consejo clave y general, déjame decirte que superar un trauma no es olvidarlo, es integrarlo. Hay que dejar de revivirlo como si aún estuviera ocurriendo. Y ese es el gran reto, es poder mirar hacia atrás sin que el cuerpo tiemble, es poder hablar de ello sin sentir que la herida sigue abierta. Y todo esto se consigue con ayuda profesional, con espacios seguros, con tiempo y con compasión. Recuerda, como siempre te digo, que buscar ayuda no es un signo de debilidad, es un síntoma, un signo de valentía. Y el trauma no se borra, pero se transforma. Y con acompañamiento se puede volver a confiar, se puede volver a disfrutar y a volver a sentirse uno mismo.